¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vuelta. ¿Estamos al aire, sí? Estamos, que vamos, que venimos. Bueno, el lunes está costando, muchachos, así que fuerza a todo el equipo que está ahí arriba. 25 grados la temperatura, pero están un poco fríos todavía los muchachos. Estamos calentando motores gríos, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Bueno, menos mal que no fuiste solo a la cancha, ¿no? Fui solo este fin de semana a la cancha y... No, digo para destacar nada más. Así fue. Además de eso, esto es un inicio de semana espectacular. Sí, sí. Así que... Sí, un lindo inicio de semana, ¿eh? Para todos, por supuesto. Mañana se reactivan las movilizaciones campesinas, sí, aparentemente. Así que no ya sé si mañana va a ser un día tan mañana, cómodo como el de hoy. No. Desde esta mañana ya había un corte preventivo ahí sobre Mariscal López a la altura de la catedral. De la, sí, de la catedral. Ayer. Desde anoche, de hecho. Después se desactivó, ¿no? Obviamente, pero mañana sí, mañana. Vamos a ver cómo continúa la cosa entonces, Pedro. Así es. Mariana, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches. Toto. Un saludo a toda la audiencia. Muy ¿Vos bien. qué tal? ¿Qué tal los Bien. preparativos? Bien. ¿Estás en cuenta regresiva? Estamos en cuenta regresiva, sí. Para fin de mes Qué bueno. y eso para el para- aguinaldo. No sé si va a ser, creo que no están en fin de mes, en la gran fiesta de los altos. Y estamos, depende. Los altos compromisos que se vienen. Sí, depende de dónde trabajes, podría ser ya fecha de cobro, ¿eh? Sí. Siempre depende de cuando. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿cómo te todo va? muy bien, gracias. ¿Y vos? Qué bueno. suerte, qué bueno. Qué bueno. Viste que hay gente Hablamos que, solo. Claro. viste que hay gente que te dice y al mismo tiempo se responde. Habla solo, sí, totalmente. Pero todo bien, Felipe. Muy bien vos eso. ¿Eh? Sí, gracias, Felipe. El muy egocentrismo, amable. Sí, claro. No, el centrismo. Bueno, todo bien, Felipe, entonces. Bien, Sí, tranquilo. qué bueno que no se vieron el fin de semana, entonces. ¿Viste? Sí. Volvieron, Mira que sos cara, ¿verdad? jugó Ortigosa, volvió Willy, todo tranquilo para vos, goleada limpia, Sí, felicidad bien, plena, pura. volvimos. Igual tampoco compensa la eliminación de la Sudamericana. No. Claro, Quisieron no. venderla, obviamente claro, no, el hacer Rubio Ñu. Rubio Ñu. Saludos a José Ayala, por cierto. Obviamente que no, por supuesto. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero fuiste a la cancha el fin de semana. No. Ah, fue. y sí, ya. Porque me tenía, pareció. en realidad tenía que guardar la llave de la jaula de Pedro, pues. Y Ah. quería volverle ahora. Y tenés que darle hoy. sí, No, Pedro. disculpa, por favor. Felipe es muy facilista. No. Muy fácil. Pero sí, Pedro, en recepción ya nos avisaron que están tus cajitas de semillas, importadas todas las semillas de girasol. Despertas el impresionante. día. Saludos Bueno, a Sam. quiero enviar un saludo, no es habitual, no lo suelo hacer, pero le quiero enviar un saludo a Nelson Ado Valdés y a su familia, que hoy me tocó compartir con él y me dijo que cada tanto cuando están de tiempo y no está concentrado, su familia habitualmente ve el programa, sus primos, sus hermanos también y su familia en San Joaquín también, así que un saludo muy grande para él y para toda su familia. Un excelente tipo, ¿eh? Hoy, me repito, me tocaba compartir con ellos, con él sobre todo, y estábamos hablando y me dijo, lo solemos ver, siempre interesante programa, así que muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la justicia. De alguna forma hemos hablado no directamente de lo que son los defensores públicos, pero sí, digamos, de su rol dentro de las distintas circunstancias, muchas veces con quejas, otras veces con halagos. En algún momento hablamos de los presos, de aquellos que están sin una condena en este momento privados de su libertad, y también como que se deslizaba una posibilidad. Y hoy informaciones hablan de que casi 36 de ellos, o 36 específicamente, están solicitando la inamovilidad, que serían 15 años. Bueno, eso lo vamos a desarrollar ahora, pero serían 36. Y queremos saber a qué corresponde, a qué se debe, qué tipo de criterios se necesitan para eso y sobre todo qué significa en el lenguaje común, ¿verdad? De la ¿qué gente. implica para la gente, ¿verdad? Claro, para la gente que implica, y cuando uno escucha inamovilidad dice, bueno, nunca más. Sobre todo, ¿cuál es el beneficio para la gente? ¿Y cuál es el beneficio para ellos y cómo se desempeñan dentro de eso? Está con nosotros Martín Muñoz de la Asociación de Defensores Públicos. Martín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Toto, don Pedro, Mariana, Felipe. Un placer estar en tu prestigioso programa. Un placer. Martín, ¿qué significa inamovilidad? Primero para que la gente pueda entender, porque uno dice inamovilidad, nunca más, hasta jubilarse. Es un periodo de tiempo en donde no se juzga algunas cuestiones y va a continuar en el cargo. ¿Qué es una inamovilidad? Sí, en el caso de los la defensores? inamovilidad haciendo de alguna manera analógicamente, o sea, buscando una figura similar en el ámbito privado, sería una suerte de estabilidad desde el punto de vista laboral. Pero ¿por qué lo llamamos inamovilidad? Porque se aplica este mismo criterio a lo que sería la función pública. Y una de las garantías para el operador del sistema de justicia justamente constituye la inamovilidad, que en un principio se estableció constitucionalmente para los magistrados judiciales, pero de manera analógica, y ya se ha interpretado de esta forma, a los demás operadores, sean estos agentes fiscales, defensores públicos y agentes síndicos. En la actualidad ya se han presentado
36 colegas defensores públicos que se encuentran justamente en esa situación luego de una serie de 6 evaluaciones. ¿Y en qué consisten estas evaluaciones? Como bien sabrás, Toto, en el sistema de justicia del Paraguay, primeramente, para acceder a cualquier cargo en la justicia, sea como magistrado, sea como defensor, sea como fiscal, se requiere pasar por el examen del Consejo de la Magistratura. Bueno, ellos, en el sentido, ellos digo como representante porque él está para esa declaración de inamabilidad, ya tiene 18 años en la función de defensor, ha pasado en 3 ocasiones ante el acto complejo de ser examinado previamente por el Consejo y luego por la Corte Suprema de Justicia bajo un riguroso y exhaustivo examen público y concurso público también, ¿verdad? En esas 3 oportunidades fue evaluado para ser defensor o para renovar. Continuar. Y Primeramente la designación. Ok, y después para continuar en el... Confirmación, en el después de 5 años, y los últimos 5 años sería ya la reconfirmación. Y está con nosotros el doctor Juan José Oviedo, que estás a 2 años de cumplir el tercer periodo. Sí, bueno, antes que ¿Qué nada, tal? buenas noches, Toto, Felipe, Mariana y Pedro y Martín. En realidad, este año ya voy por los 17 años como defensor público, es decir, ya en octubre del año 2015 me confirmaron por segunda vez consecutiva como defensor público. Es así. Y el año que viene es que voy a cumplir 18 años, como defensor público en el área penal. Dentro de la carrera judicial, ¿cuántos años? Porque también estaban, creo que, evaluando eso que suma, digamos, en años dentro de la carrera. Sí, así mismo, Toto. Yo, en realidad, me tocó estar 10 años en el Ministerio Público. Me inicié en el 91 y en total creo que voy por los 25 años ya, ¿verdad? Pero en la defensa pública, concretamente, el año que viene voy a llegar a los 18 años, ¿verdad? Y es por eso que nosotros estamos buscando este espacio que consideramos nos corresponde, ¿verdad? Que es la inamovilidad, por muchas razones que Martín ya lo expuso y que seguramente en el programa iremos también Vamos a ir desarrollando. ¿verdad? Hoy de alguna forma lo voy a hacer dedocráticamente. Voy a empezar por la doctora, por favor, la abogada. La única abogada. Mariana, después voy a ir con Pedro y con Felipe. Mariana, por favor. Sí, bueno, creo que correspondería más que Martín lo responda, o de todos modos. ¿Cuál es por qué hoy están pidiendo que la Corte se expida, digamos? ¿Por qué no sucede como se da en el caso de otros magistrados que ya tienen la inamovilidad? ¿Hay algún tipo de duda? ¿Por eso están esperando que resuelva? Es decir, ¿dónde está eso que falta, esa traba justamente? Excelente pregunta, Mariana. De hecho, hace una semana y media, y esto no es muy usual, los 3 gremios de la justicia hemos sido recibidos por el presidente de la Corte, el doctor Luis María Benítez Riera. Siempre con mucha prestancia y muy amablemente nos dijo que él consultaría esta decisión, porque es una decisión administrativa. Ellos nada más tienen que disponer ante el pedido de Juan José de su inamovilidad correspondiente, ver la cantidad de años, si se dan las triples designaciones correspondientes, la reconfirmación y sale la decisión administrativa. Nos juntamos los gremios y en presencia del presidente de la Corte le hemos pedido que de alguna manera vea la posibilidad de apurar y de dar celeridad a pedidos que ya vienen con más de 5 o 6 años inclusive, ¿verdad? Y en el caso de la Asociación de Defensores, nosotros asumimos, Mariana, hace 1 año y medio como administración, me refiero, y una de nuestras cartas más puntuales fue justamente reivindicar y luchar por los derechos de aquellos defensores, como el caso de Juan José y otros 36 que están en esa situación, por su compromiso asumido a nivel institucional ante la sociedad. Imagínense, 17 años estaba hablando. ¿Qué más compromiso que eso, que continuar trabajando por los más vulnerables en el caso de los defensores públicos? Y respondiendo, total, lo que mencionaste anteriormente, ¿en qué beneficiaría eso? ¿Cómo lo va a sentir la gente? A la gente, a la sociedad. Y desde todo punto de vista, si el operador del sistema de justicia logra su independencia, por supuesto que va a tener un operador de justicia que responda a las necesidades y ante todos los riesgos que justamente genera cualquier... ¿Los 15 años anteriores no tiene independencia? No digo eso, lo que refiero es que de alguna manera con eso se va a sentir más calmado, más tranquilo ante los vaivenes políticos, que son cuestiones que ocurren. O sea, no podemos decir y tapar con los dedos de las manos que el sol no existe porque le estamos tapando. Existen los riesgos. Perdón, Toto. Sí, está rompiendo el orden de prelación, pero no importa. Puede, señor Bullari. Por favor, adelante. Gracias. Lo que pasa es que en realidad hay una cuestión, cierto, lo que decís, el tema político, o sea, es imposible de negar. Ahora bien, los números de la Defensoría, en realidad los defensores públicos, no les favorecen como para decir, miren,
hicimos un laburo de la Gran 7 impecable y resulta que ahora vamos a pedir la inamovilidad. Bueno, en realidad me encantaría saber tu fuente o la estadística en base al juicio de valor que haces. Pero te agradezco igual la pregunta, porque de alguna manera se han generado muchos... Sí, como en toda institución, hay de los buenos y de los malos. Nosotros estamos peleando por estas personas que consideramos que son intachables, porque ni el Consejo ni la Corte lo ha dicho de esta manera. De hecho, yo les cuento que muchos no han sido designados de vuelta cuando volvieron a concursar y han tenido cuestiones turbias o de alguna manera algo negativo. Se hace una suerte de decantamiento y para eso está en todo caso, si el funcionario público no cumple, están los organismos de selección y también de remoción que tienen que hacer su parte. Pero mientras que el funcionario ejerce de manera leal y sobre todo comprometida con sus funciones, ¿por qué no darle ese beneficio o de alguna manera un premio a su función de tantos años de trabajo? Doctor Oviedo, Sí. ¿cuáles serían, por ejemplo, las causales de confirmación? Y en todo este proceso, ya que estamos hablando de la cuestión política, ¿cuánto pesa el tema político cada 6 años? Sí, obviamente que muchísimo, ¿verdad? Pero por encima de todo eso, yo creo que, bueno, en mi caso particular, tuve la suerte de que la Corte Suprema de Justicia reconoció mi trabajo y la gente también con quien yo tuve la oportunidad de defender, pues yo estoy en el área penal y considero que me he ganado un espacio en todos estos años, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que la gente le reconozca el trabajo, ¿verdad? Y conste que nosotros no somos personas que, digamos, estamos expuestos día a día en la prensa, ¿verdad? Como sí lo son los fiscales, inclusive algunos que otros jueces, ¿verdad? Entonces hacemos un trabajo callado, pero un trabajo considero muy bueno porque nosotros defendemos a muchísima gente que no tiene medios para defenderse, ¿verdad? Inclusive gente de clase media en algunos casos ha decidido optar por nosotros porque nos considera personas con quienes podemos trabajar sin problema, ¿verdad? Como siempre se dice, somos como emergencias médicas, ¿verdad? Estamos ayudando a la gente todos los días con audiencias, juicios orales, atendiendo personas de diferentes lugares, ¿verdad? A tu pregunta, discúlpame, a tu pregunta, bueno, si un defensor es denunciado, obviamente que eso la Corte Suprema de Justicia tendrá en cuenta al momento de decidir si esa persona puede o no seguir en el cargo, ¿verdad? Pero esa denuncia obviamente tiene que ser una denuncia que tiene que tener un inicio y un final para saber si esta persona realmente está para cómo seguir en el cargo porque realmente la denuncia no corresponde o sí corresponde, ¿verdad? Claro. Tuvimos casos de algún que otro defensor, Martín, creo que lastimosamente tuvieron problemas, pero en general yo te puedo decir, y por mi experiencia como defensor público, excelente el trabajo de la Defensoría Pública y bueno, y los que tienen que valorar... ¿Cómo? Tampoco vas a decir lo contrario. No, yo considero que sí, porque veo en el día a día y la gente nos dice, la gente con quien nosotros tratamos. Te pagan la calle te dice. Ese es un recurso que usamos nosotros. Sí. Por eso está diciendo. Sí. No, claro. Ese es un recurso nuestro. No, la gente me pide lata el tema, por así vamos. Claro, sí, la gente me para en la calle y me dice... qué buen programa que hacemos. Qué buen programa. Sí, no, pero nosotros, yo te puedo decir, ¿verdad? Tuvimos casos, yo tuve muchísimos juicios orales, por ejemplo, en donde hubo casos difíciles que la persona sale bien, inclusive tenemos muchos defensores públicos que logran absoluciones en casos extremadamente complicados, ¿verdad? No, sin mucha estructura inclusive, ¿verdad? Sí. Peleando contra todo lo que implica estar en contra de la fiscalía. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar y Mariana vas a hacer otra vez. Qué bueno. Te noto incisiva como estudiante de Derecho, te digo, parece que está una práctica de juicio oral. Abogada, ¿no? Sí. No, acá tenemos un panel que está preparado para... Sí. Bueno, no sé todavía para qué, pero está Me interesa esto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, ¿sí? No tenemos que pagar nada, Elías. Concepción Burger. Pero ¿cómo que no tenemos que pagar? Escúchame, ¿qué sería de un juicio sin abogados, por ejemplo? Sin defensores. Sin defensores, absolutamente nada. ¿Qué sería de un programa de radio sin Pedro? Nada. Un zumbido sería, no sería un programa de radio. Vacío existencial. Y bueno, ¿y qué sería de una parrilla, Felipe, sin las hamburguesas de Concepción?
Imagínate vos las hamburguesas para los parrilleros como nosotros, Felipe, la Sí. hamburguesa de costilla, para las hamburguesas, por supuesto, para toda la familia de la versión clásica. Y Mariana que se está cuidando para el 21 de octubre las hamburguesas bien. Suerte con eso, Mariana. live, por supuesto. ¿sí? Gracias. Concepción Burger, hamburguesas 100% carne. Vamos a la pausa y ya bueno. Todas las voces, la versión más completa de la noticia, sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Vamos, qué lindo el Zócalo. Si podemos mantener, por favor, un ratito, compañeros, Ay, Ahí que está. un rato más. espejito, No, pero ahí- espejito, ahí te falta no. decir. Socalito, Un momento, socalito. por favor, un momento. Silencio en el estudio. Gracias, ahí Muy está. bien. Muy No, amable. no, no, Gracias, no, podemos ¿y por sacar qué otra vez sacaste? Zócalo. Sí, podemos ¿Quién sacar. fue? Yo creo que le dan el gusto. ¿Eh? ¿Eh? Le dan el gusto. Está Creo que bien, fue Elías. está bien. Estamos todas las tardes en Radio 1650. No, pero ¿quién está Ah, arriba? ¿cómo? ¿Quién está arriba en el switch? Está Elías. No, Elías. serio. Sí, Elías, bueno. ¿sabes qué? A Elías, William ¿qué es lo que está. te pasa? Bueno, Acá se pasan la responsabilidad. adelante mañana. Después te voy a contar algo, Pedro, ¿sí? Bueno, para el doctor Oviedo, Sí. ¿cómo se da? O sea, es la defensoría, o sea, los defensores públicos empiezan en el 92, entiendo, ¿verdad? ¿Por qué ahora recién sucede esto? No hubo, no sé, promociones anteriores que lo hayan solicitado, es decir, ¿por qué se plantea ahora recién el pedido y no se da como el caso de los magistrados, de los otros magistrados, por ejemplo? Bueno, entiendo ¿O son que... los primeros que llegan a tener 3 confirmaciones? No. Entiendo que, de hecho, tenemos 2 defensores, si es que no estoy... Tito Bonini y Blanca Batalla. El doctor Bonín, Ignacio Bonín y la doctora Blanca Bataglia, que son defensores públicos colegas, que ya han sido tienen los 3 declarados, periodos. sí, que ya han sido declarados Ah. inamovibles por la Corte Suprema de Justicia ya hace unos cuantos años atrás inclusive, ¿verdad? Ah, Y, ok. entiendo que como nosotros dependíamos antes de la Corte Suprema de Justicia también, después al independizarnos, el Ministerio de la Defensa Pública se independizó Sí. y a partir de ahí creció también, ¿verdad? Entonces nos hemos ganado un espacio ahora con la Asociación de Defensores Públicos, aquí con la presidencia del querido Martín Muñoz. También estamos pidiendo y buscando con este grupo en donde yo estoy, ¿verdad? También este tema de la inamovilidad y seguramente progresivamente con los años o con los meses esto se irá aumentando de acuerdo a los colegas lleguen a los años que se requiere para la inamovilidad, ¿verdad? Y es una forma también esto también nos da a nosotros una seguridad laboral y como decía Martín también para que políticamente nos esté manejando y que tengamos realmente independencia nosotros los defensores públicos como los fiscales y los jueces, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Y justamente, doctor Martín, con respecto a la influencia política, fíjate lo que pasó con la ex ministra de la Defensa Pública, hoy afronta juicio no solamente ella, sino que otra serie de personas que estaban en su entorno. Pero graves casos de denuncias, hay que ver, obviamente se va a dirimir Sí, así en mismo. el ámbito de la justicia. Quiero saber de qué manera les afectó ese periodo, porque se habla de un proceso largo, se habla también de un montón de nombramientos, no sé hasta qué punto es así. Entonces uno dice, a la pucha, hubo estos nombramientos, según se denuncia, a mí no me consta, ustedes que están ahí adentro lo sabrán. Y esta misma gente por ahí quiere ser inamovible, ¿me entendés? Cómo se mezclan las cosas, cómo la gente observa el fenómeno. Yo soy partidario de la inamovilidad desde el ministro de la Corte Suprema hasta el último funcionario de la justicia. Eso da independencia judicial que nos hace falta. Pero también tenemos que ser claros en ese sentido. Claro, hay una aclaración muy importante que Sí. hacerles. La garantía de la inamovilidad no implica de ninguna manera que el funcionario no esté expuesto a ser removido si hubiere cometido alguna causal previo proceso ante las instancias pertinentes. En este Ahora caso sería el muy consejo, difícil. ¿verdad? En este caso sería el jurado. El jurado. El sí, jurado. sí. Porque el consejo lo que hace es convocar una vez que ese periodo haya concluido y ser de vuelta examinado. Pero me pregunto yo, después de haber sido examinado en 6 ocasiones, 3 por el consejo y 3 por la Corte Suprema, y acogiéndonos al beneficio que ya tienen los magistrados y a la Carta Iberoamericana de Derechos del Trabajador en la Función Pública, consideramos viable y de hecho
importante lo que mencionó Mariana desde el punto de vista constitucional, aplicar también de esa misma manera los argumentos que utilizan los señores magistrados para esta garantía de la función pública que se denomina la inamovilidad. Ahora, doctor, ¿cómo hay garantías para la gente de lo siguiente? Una inamovilidad es 15 años, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de la confirmación y la reconfirmación. claro, de 15 años. Sí. 6 años, cada 6 años son evaluados de Cinco alguna años, cada 5 cinco años son evaluados. Tarda un de poquito, alguna pero hay un forma. trámite administrativo, por eso suelen ser Pero 6, digamos, 7 años. ¿hay alguna garantía que esa evaluación hace saber qué tan vigente está cada defensor también, además de otras cuestiones, otros parámetros, ¿verdad? Sí, claro. Una máxima del derecho dice, o por lo menos lo dijo un jurista, que el abogado que no lee cada vez menos abogado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo Eduardo hacer para que en 15 años podamos evaluar el desempeño de alguien si es inamovible? ¿Cuáles son los mecanismos que quedan para el resto del organismo? Digo, para evaluarlos en 15 años y no decir, soy inamovible y ahora me importa 3 pepinos todo, ¿verdad? Claro, y sería en la última confirmación, sería en la reconfirmación ante el Consejo propiamente, que ahora incluso ya el Consejo de la Magistratura ha subido a la web los perfiles de los concursantes para los distintos cargos. Claro, pero después de eso ya no hay hasta 15 años. Y la idea es que después salga, una vez que se haga un examen referenciado, si la persona ha cumplido con todos los presupuestos de la inamovilidad, bueno, verificar a través de la Corte la declaración de inamovilidad, por supuesto, ¿verdad? Verificado previamente, ¿verdad? Perdón. Por favor, permiso. sí, vamos a romper tu turno porque él rompió hace rato y después Ah, vamos bueno, con Felipe. pero no es, lo que pasa es que muchas veces lo que sucede, yo creo que lo que la gente siente es que cuando la gente es buena, que se quede ahí para siempre. Pero cuando es malo, sucede un poco como con los docentes, que muchas veces no sabemos cómo sacarles a los malos del sistema porque adquieren ese famoso derecho adquirido, digamos. Y ahí yo creo que está, hay controles, hay exámenes que ustedes dicen, pero no sé si la gente confía tanto en esos exámenes, porque muchas veces no confían en el evaluador, y yo Sí. asumo esta postura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso hay jueces, fiscales y bueno, también defensores que no cumplen su rol. Acá en este Totalmente. programa nosotros tuvimos varios programas en donde se ha hecho hincapié en la falta de efectividad de los defensores, en que no Sobre aparecen. todo en niñez incluso. En niñez creo que fue el tema más claro. Entonces, ahí también está la duda que a lo mejor pasó, a lo mejor tiene un buen padrino y va a tener un buen padrino nomás para no ser removido también. Claro, y una aclaración particular. Nosotros como asociación no nos encargamos de proteger o, entre comillas, buscar que se salga por la puerta chica el mal defensor. Nosotros estamos por los defensores que cumplen a cabalidad y pelean por sus causas. Y otra aclaración preliminar también. Nosotros como profesionales, al igual que los médicos, tenemos responsabilidad de medios. ¿Qué significa esto? Que no tenemos el resultado de alguna manera ya preparado para lograrlo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Juan José va a los juzgados de Luque a litigar a un juicio oral y público, él no tiene la varita mágica para lograr la absolución. Eso depende de otro estamento, que es el del Tribunal de Sentencia, es decir, del Poder Judicial. Y por supuesto la objetividad que pueda llevar a cabo o no el Ministerio Público en sus funciones. Es una cuestión muy compleja. Pero bueno, eso se establece a través de un análisis preliminar de ese funcionario que en alguna medida, como bien mencionabas vos, pueda estar desempeñándose de manera deficiente. Pero por supuesto que la justicia tiene que ser duro con ese funcionario que está asumiendo una función de manera deficiente. Y nosotros no vamos a estar detrás de eso. Nosotros vamos a estar detrás de personas como Juan José, que tienen casi 18 años de funciones y que nunca han tenido una denuncia ni en ninguna instancia administrativa. Felipe. Sí, para el doctor Juan José, justamente. ¿Qué porcentaje tienen ustedes o asumen o podrían asumir como profesores públicos la famosa bandera de la mora judicial? Porque acá en este programa han pasado muchas personas, Ministerio de Justicia y Trabajo, de la Corte, de la Fiscalía, y cada uno en su momento, por algún tema, le tiró el faro a ustedes. ¿Verdad? Dice, no, tenemos Tacubú como tenemos una cantidad de gente sin condena porque los profesores públicos no le dan bolilla. Te lo digo así resumido y hablando mal y pronto. Sí. Por eso te pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes? Excelente la pregunta, Felipe. Mira, Con todas mis preguntas. sí, sí. Si No, le en dejas picando, realidad, sí, en realidad la pregunta es excelente porque justamente nosotros en ese sentido quiero hablar por todo porque yo sé que es así, ¿verdad? Sí, Pero en mi porque caso está particular, sentado ahí. nosotros a veces, por ejemplo, planteamos un urgimiento por una decisión de un juez para que se fije una audiencia preliminar. Golpeamos la puerta del juez o la jueza. Yo particularmente entro y hablo con la juez o el juez y le digo, doctora, este expediente se le está por extinguir. Necesitamos que se haga la audiencia preliminar. La persona está hace años en la cárcel, no necesitamos que se haga la audiencia, el expediente no se encuentra. O sea, tenemos que hacer pues cosas que están ajena a nosotros para que eso se mueva, aparte de lo que nosotros hacemos como defensores públicos con los escritos, ¿verdad? Tenemos que
no, inclusive pedimos a veces nos echan de los juzgados y nos dicen vayan detrás de la ventanilla y volvemos a entrar el otro día y le decimos, por favor, este expediente se hizo la resolución se hizo un acto conclusivo, se terminó con el caso y necesitamos que nos resuelvan, nos están resolviendo, la persona tiene que salir en libertad. Hay mucha mora, como vos decís, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de que eso, buscamos la elegancia, o sea, buscamos, perdón, la eficacia y nosotros queremos que eso se haga rápido. Porque nosotros sabemos que la gente que está privada de su libertad nos necesita y nosotros somos un medio para dar con esas personas, ¿verdad? Muchas veces inclusive nos dicen, no, pero tu defendido tiene antecedentes luego, ¿verdad? Pero nosotros no le juzgamos por los antecedentes de la persona. No, caso por caso, digamos. Claro, caso por caso, ¿verdad? Como siempre digo, ¿verdad? El derecho penal del enemigo, ¿verdad? De Gunther Jacobs, que es un autor austriaco que dice que la sociedad le juzga cuando se viola ese contrato social porque la persona es luego delincuente. Pero hay que ver si en cada caso esa persona realmente cometió o no cometió el hecho. Entonces, en ese afán nosotros estamos siempre con los miles de casos que tenemos tratando de que no se pasen los meses que dice la ley, de los 6 meses de investigación, de la audiencia preliminar, si se va de juicio que se haga lo más pronto posible y así, ¿verdad? En Luque, por ejemplo, estamos abarrotados de casos, ¿verdad? Y estamos todos los defensores que estamos ahí, así como a nivel país, en muchísimos lugares, golpeando puertas aparte. ¿Cuántos casos llevan cada uno? Nosotros tenemos, en Luque, yo tengo la zona donde estoy, Luque, Mariano, Areguá, por mes en el turno nos ingresan aproximadamente entre 15 a 25 casos, ¿verdad? Si eso sumas por año, ¿verdad? Por 12, son casi... No es que terminan el mes. No terminan el mes, claro, y eso se va sumando cada mes, volvés a entrar... Es una bicicleta, ¿verdad? Eso se va sumando, entonces tenés gente en Buen Pastor. ¿Cuántos casos llevas ahora, por ejemplo, doctor? Ahora aproximadamente tendré unos 2.500 casos en todos estos años, ¿verdad? Pero por año aproximadamente 200 a 250 casos y de eso hay que calcular 60% de estas personas están privadas de su libertad. Y ahí entramos otra vez en el tema del régimen penitenciario, de todos los problemas que hay. O sea, nosotros, aunque por ahí no se ve, estamos afanosamente todos los días peleando por estas... Por 200 más por año. En esa circunscripción nada más, porque en otras Lo que pasa es que lamentablemente ha crecido la delincuencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que justamente nosotros también tengamos mucho trabajo, pero a nosotros nos gusta muchísimo el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y por eso es que le pedimos a la sociedad y le pedimos a los organismos que tengan en cuenta nuestro trabajo justamente para seguir trabajando y ayudar a esta gente que nos necesita, ¿verdad? Ahora, justamente decías con respecto al... Hay gente de clase media que solicita también los servicios de la Defensoría Pública. Y me vino a la mente, no sé si llevas el caso vos, pero fue en Luque, el del ex fiscal Rubén Villalba. Este que fue detenido por un pedido de coima en un club de tenis. Tenía el auto ahí al ladito. No sé si llevas vos el caso. No, creo que fue en Asunción. En Asunción. Creo que en Asunción, porque... Por el Club Internacional sí ya. Sí, Asunción. Bueno. Bueno, él tenía una serie de recursos y solicitó, y creo que le están dando, la asistencia del Ministerio Público. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el espíritu entonces de esa resolución? Porque él tiene recursos. Claro. Sí, es muy interesante esa pregunta. Nosotros en el ámbito penal, como defensores públicos, no verificamos la situación patrimonial porque tenés que tener en cuenta que hay un factor que desencadena que justamente ese tipo de cuestiones sean irrelevantes, el derecho a la defensa. No, eso sí. Independientemente. Por supuesto que coincido contigo que por excelencia nuestras funciones tienen que ser para los más vulnerables, los más de hecho, pobres. se reconocía como abogados reos pobres. Hoy se llama defensores públicos en lo penal. Es que pero no ocurre. Si vos, Pedro, o Toto, o cualquiera de los que estamos acá, solicitarle los servicios de un defensor público, nosotros no podemos decirle, Toto es un poderoso periodista nocturno, ¿verdad? Amigo de Pedro, también otro poderoso económicamente. Potentado. Pero tenemos que asumir la defensa. Gracias. No, yo entiendo eso, pero vos fíjate que ese espíritu de ese defensorio de los pobres se rompe por ese vendaje y no estar evaluando otras cuestiones. Claro. Y termina generando inequidad porque aquel que puede... porque se están llevando recursos, tiempo a una persona que sí puede costearlo. En otros ámbitos, como en lo civil y comercial o en la niñez y la adolescencia, sí se requiere el beneficio para litigar sin gasto y eso le da el juez, pero es una orden judicial. En lo penal nosotros tenemos que asumir si la persona no designa abogado y dice quiero acogerme al beneficio del servicio de la Defensoría Pública. Y no podemos decir no. No, claro.
Bueno, doctores, muchas gracias No, al por contrario. acompañarnos, por favor. Un Gracias a placer, ustedes. Toto, Felipe, Mariana. un ¿Cuándo gusto se tiene ver- que Especialmente resolverlo? a Mariana, no tanto. Ay, sí, no tanto al resto. Y Pedro también, por supuesto, don Pedro, un placer también. Y a Muchas Felipe ahí. gracias. Sí, no está tan difícil mi Yo la que competencia. leí, pues entonces ya me están cobrando. No, 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 Yo lo único que te voy a jamás, decir es, jamás. espero que no los necesites. Espero que no. Así Bueno, mismo, ojalá que no. ¿Cuándo Díselo- se díselo resuelve medio. esto, doctor? Y estamos esperando eso. Pero hace 2 Estamos años que están esperando. peleando. Hace ¿verdad? 2 años. 2 años. Ojalá Hace 2 que años que sea estamos cuanto esperando. antes, ¿verdad? Porque buscamos seguir haciendo lo que más sabemos que es esto. defender Hablando a la de gente. Mora, ¿verdad? Hablando de Mora, sí. No, pero- Un saludo a Álvaro también, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Mariana, tenemos el Circo du Soleil en el centro de Asunción. Así mismo, todavía tienen oportunidad de ir y ver este show magnífico que está en nuestro país, Cirque du Soleil, en el puerto de Asunción. Pueden adquirir sus entradas en Red UTS. Cirque du Soleil por primera vez en Paraguay. Tenés que estar ahí y esto es auspiciado por la RPC y Unicanal. Vamos a la pausa y te volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shot. Bueno, volvemos nuevamente. Estamos llegando de a poco al año del programa, ¿eh? Sí. Quiero que tengan... ¿Cuándo comenzamos? 22. 22 ahora. O sea, la próxima semana... Fecha feliz. Sí. No,
No, todavía falta. Todavía falta un poquito. Vamos 2 a... semanas, sí. 15 días, Autito. Sí, en 15 días. Bueno, estamos preparando un especial, por supuesto, para ustedes, una programación especial de Sin Vueltas en un marco realmente maravilloso. Un trabajo de Elías increíble. Sí, de tenemos que... producción, sí. Un Bueno, despliegue. ya lo puedo hacer, yo sé que va contra las reglas, pero Nah. vamos a hacer el... No, no diga. ¿Lo puedo decir, Pedro, por favor? Bueno, Bueno, vamos a hacer el programa desde Nueva York, quiero que sepan para el programa... Mentira, no. Esas cosas no van a suceder. Bueno, estamos con José Carlos Lescano. Lescano el apellido, ¿verdad, José Así Carlos? mismo, sí. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy ¿Vos buenas sos noches. docente de la UCA Filosofía, de la carrera de Filosofía? De la carrera de parvularia. en De Paro. realidad, Bueno, sí. no me quiero equivocar porque yo te digo, ando medio Bien, cruzado. pero de la Facultad de Filosofía, De la correcto. facultad. Ando medio cruzado en estos días y no quiero equivocarme de nombre. Camila Corbalanzi está con nosotros del Centro de Estudiantes también, ¿verdad, Camila? No, en realidad yo soy estudiante de sociología, De no formo sociología. parte del centro de Ok, estudiantes. Sí. bueno, no formas parte del Centro de Estudiantes, No, no, pero ya les repito, soy yo el que está cruzado. Nosotros hablamos en radio ya, Camila, creo, Sí, cuando ustedes hablamos. iniciaron sus primeras, primeras manifestaciones verbales hasta que comenzaron a juntarse y hoy tomó otra forma ya esto. Sí, bueno, estamos en conflicto hace 3 semanas, ¿verdad? Hace 2, tanto los docentes como los estudiantes nos declaramos en paro académico y finalmente luego de una serie de negativas a nuestras solicitudes es que decidimos tomar una medida de fuerza. Ahora mismo estamos ocupando la sede central de la Universidad Católica. Desde el estamento docente, ¿cuál es la postura? ¿Es consensuada o como, digamos, en toda disputa o de ideas o debates está dividida la cuestión? Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo estoy aquí en representación de la Asamblea de la Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía. Y efectivamente, la Asamblea en forma unánime también en este momento se encuentra en paro académico por las situaciones que se han abierto a partir de la destitución arbitraria del decano José Antonio Galeano por parte del rector Narciso. Señor Velázquez. Narciso. Sí, ¿no? así mismo. Una vez tenía que venir al programa y no lo conocimos. Pedro, Mariana y Felipe. por favor. José Carlos, yo tengo que hacer de abogado del diablo, porque es así o si no, tengo que hacer de abogado del diablo. Porque vos hablas con la gente de la UCA y te dicen, bueno, nosotros tenemos el derecho. Tenemos el derecho, nosotros, si no estamos convencidos del trabajo que está haciendo el decano, entonces lo queremos remover. Vamos a discutir obviamente la forma en que se hizo, eso sí, porque te vas a un cóctel, te dice que está todo bien, al otro día ya te fuiste, te jubilaste, bueno, si vos no estabas de acuerdo con su trabajo se lo hubiera dicho antes, no buscar los motivos para desvincularlo. Ahora, es una institución privada, entonces sí, como pasa en todos lados. Sí. Entonces yo me pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo ven esa situación? O sea, de una institución privada decir, bueno, queremos sacarlo del medio, ponemos otro que nos interesa más, la línea, lo que sea. ¿Ustedes no consideran que la universidad tiene derecho a hacer eso? Gracias, Pedro, por la pregunta. Te contesto. Primero hay que contextualizar esto. Yo creo que la educación en Paraguay, desde la aprobación de la Ley de Educación Superior, ha iniciado un proceso de retroceso, es decir, de transformación de un modelo en donde la educación se considera un derecho y por lo tanto hay una serie de principios que deben ser respetados, hacia una perspectiva en donde la educación se toma exclusivamente como una mercancía, en donde yo presto un servicio, es un producto, hay clientes y soy por lo tanto un patrón, ¿verdad?, de los docentes y de los funcionarios que están dentro de la institución. Obviamente, desde el sector docente, hay una gran mayoría de docentes que creemos que la educación no puede ser tomada como si fuera una empresa, como si fuera una mercancía, donde yo compro y vendo, sino que en realidad es un derecho y eso tiene que ver con lo que está establecido en la Constitución. No, pues a la hora de pagar Entonces, la cuota se cobra. Claro. Entonces, los estatutos Estás de la pagando por tu Universidad formación. Católica, claro, Estás pagando tu formación. un ratito, los estatutos de la Universidad Católica están en consonancia con ese retroceso. Es decir, ¿cuál es uno de los aspectos fundamentales de ese retroceso? Es que la Ley de Educación Superior no obliga a las universidades a tener órganos de cogobierno, una conquista que ya se ha obtenido a inicios del siglo XX, ¿sí? Hace 100 años. La Es decir, reforma universitaria. eso permite que la mayoría de las universidades privadas hoy
se manejen como una empresa privada. La Universidad Católica está intentando entrar en ese modelo y por supuesto nosotros desde la Asociación de Profesores de Filosofía no coincidimos con esa visión. No creemos nosotros que somos solamente meros empleados de la Universidad Católica, sino creemos que nosotros tenemos un compromiso con la educación, con el derecho de la educación de la ciudadanía. Mariana. Sí, para Camila, ¿cuál es por qué decidieron, tomar ya esta medida de fuerza? Es cierto que, están haciendo pedidos y no tienen respuestas, digamos, pero ¿por qué tan determinantes como para ir a esto? Bueno, no sé si va a crecer, pero realmente hoy están en una situación donde parece que no hay, se conformó un grupo ahora de mediadores, entiendo, pero ¿por qué dijeron, realmente tenemos que hacer algo para que se nos escuche? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué señales de que realmente no habría intenciones de solución, digamos? Bueno, hay que tener en cuenta que este es un problema de larga data en realidad, ¿verdad? El caso de la destitución del decano es la gota que colma el vaso de 2 años y medio de gestión autoritaria del rector Narciso Velázquez. Y en estos 2 años, todos los estamentos de la universidad, hablamos nosotros siempre de la comunidad universitaria, en línea más o menos con lo que decía el profesor, ¿verdad? Nosotros pensamos que la universidad, al ser un espacio académico donde se construye el conocimiento, debe ser un espacio plural, ¿verdad? Y en este espacio plural convivimos 4 estamentos, los docentes, los estudiantes, los egresados no docentes y los funcionarios también, ¿verdad? En estos 2 años y medio de gestión nosotros hemos presenciado un montón de situaciones de autoritarismo y arbitrariedad que lleva adelante Narciso Velázquez. Por ejemplo. Por ejemplo, la violación del contrato colectivo, por ejemplo, cajoneó la propuesta de protocolo en casos de acoso que habíamos llevado adelante las estudiantes. También algo que nos llamó muchísimo la atención fue el 31 de marzo haberle cerrado las puertas a nuestros compañeros de medicina que estaban brindando asistencia el día que se quemó el Congreso. O sea, estamos hablando de una serie de hechos, los cuotazos, en 2 años, un montón de dinero que no se traduce en mejoras sustanciales en la infraestructura o en la mejora del salario de los docentes, ¿verdad? Son una serie de hechos que tienen sustento además en unos estatutos que son autoritarios y no nos permiten a nosotros decidir sobre la dirección del conocimiento, luego ni por si acaso, ¿verdad? Pero ni siquiera en cuestiones más cotidianas como en qué se usa el dinero de los estudiantes. Nosotros no recibimos informes de gestión por parte de las autoridades, por ejemplo, ¿verdad? Son varias de esas cosas que el estudiantado va acumulando desde hace 2 años. Y el caso de José Antonio, además de ser algo irregular, además de ser algo arbitrario, es sobre todo un hecho preocupante porque José Antonio es una persona que tiene más de 40 años de ejercicio de la docencia. Estamos hablando de una persona con una amplísima trayectoria, que está totalmente preparado para el cargo, una persona abierta a otras ideas, que impulsa el pensamiento crítico con sus acciones. Y si una persona como él es destituida de esta forma, ¿qué le queda al resto de los estamentos, verdad? Por ahí va nuestra preocupación principalmente. Felipe. Igual, o sea, asumo que han de saber que el enemigo o el contrincante, el adversario, si quieres llamarlo de una manera, es bastante heavy, ¿verdad? Sí. Pedirle democracia a los católicos, a cualquier religión, pero que estás casi una incoherencia, ¿verdad? ¿No te parece? Bueno, a ver, la Universidad Católica ha sido un bastión del pensamiento crítico incluso durante el tiempo de la dictadura, ¿verdad? Pensamos que es parte de la misión de la Iglesia cuando ellos hablan de ser una iglesia para el pueblo, tener en cuenta estas cuestiones tan básicas como mantener la democracia, defender la democracia dentro de la universidad, y si no lo van a hacer ellos, lo vamos a hacer nosotros. Más allá perdón Felipe, más allá de las personas o el nombre del profesor Galeano y de toda su trayectoria, ¿cómo hacer para que esto no parezca que es solamente él la pieza que ustedes quieren a cambio de restituir, digamos, el orden? No sé si el orden, porque no sé si hace falta el orden, pero sí la actividad cotidiana en lo académico, ¿verdad? Para que a la gente no le quede eso. Finalmente parece, dicen, bueno, estos chicos no quieren hablar, quieren solamente a este profesor y nos quieren imponer algo que ellos también están criticando, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para traducir esto que no es de esa manera si es que no lo es? No, ahí yo creo que antes de dar la palabra a Camila, ¿verdad? Creo que hay que señalar, es muy importante lo que vos colocás, Toto, porque, en primer lugar, nosotros como colega docente al profesor José Antonio lo respetamos muchísimo. Es decir, nos parece una cuestión sumamente injusta, poco ética. Desde el punto de vista ético-moral nos parece algo muy terrible lo que ha hecho el rector, ¿sí? Entonces dejemos eso de lado, que eso
habla de lo humano, que también es importante, Claro, ¿sí? sin duda. No se puede dejar de lado y quedarnos solamente con los aspectos legales. Ahora, sí quizá también tenemos que hablar de los antecedentes y precedentes que se establecen con una medida. Es decir, nosotros como gremio docente estamos exigiendo que se lo restituya a José Antonio, no porque estamos empecinados en que él permanezca ahí, sino porque nos parece un antecedente y un precedente muy terrible que una persona que tiene una gestión que la misma universidad reconoce que es impecable, ¿m? Es decir, Claro. y en Paraguay, ustedes saben que estamos llenos de esta cultura en donde aquel que hace bien las cosas o aquella que hace bien las cosas recibe un guadañazo, ¿sí? Sí, muchas veces sí. Entonces, esa cultura, en una institución que justamente tiene la función social de construir cultura, ¿m? Donde se supone que nosotros tenemos que promover ese pensamiento que nos va a hacer ir para adelante, donde se forman periodistas, ¿m? Donde se forman psicólogos, psicólogas, donde se forman politólogos, sociólogas. Es decir, en una institución donde estamos formando la vanguardia del Paraguay, ¿sí? La vanguardia de la sociedad, estamos sentando un precedente en donde yo castigo una gestión que aparentemente es ejemplar. Eso es una contradicción que yo rescato acá lo que decía Alfredo Boxia en un artículo de opinión hace un tiempo. Decía, cuando eso sucede, cuando esa contradicción está a las luces y no se puede explicar por qué entonces yo le destituyo a esta persona, es que quiere decir que hay algo por detrás. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos permitir. ¿Y qué hay por detrás? Sí, justamente. Bien, Porque yo sí. termino mi idea nomás. Tampoco creo, o uno no creería, por lo Sí. menos para mejorar, que el rector se va a comprar un problema tan grande como este gratuitamente. O sea, algo ahí detrás, me gustaría que nos cuenten. Bueno, lo que sí podemos hablar son de cosas concretas, ¿sí? Podemos especular sobre qué hay detrás, ¿m? Y tal vez un programa periodístico donde tenemos poco tiempo no sea el lugar más indicado. Pero sí hay cosas muy concretas que podemos comparar. La actual encargada de despacho, ¿sí? Que en este momento está fungiendo de decana, está a nuestro criterio en forma irregular, pero ella está Ejerciendo, está digamos, ejerciendo como Haciendo las decana, veces de... tiene un criterio de que cualquier pensamiento crítico, diferente, que no sea el pensamiento más conservador, porque ojo, la Iglesia Católica ha desarrollado líneas de pensamiento sumamente progresistas, sumamente democráticas, ¿sí? Pero ella piensa que esa línea de pensamiento más conservadora, ¿sí? Es la que debe imponerse, y aquellas otras ideas que siempre han surgido y siempre se han desarrollado en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas deben ser podadas, recortadas, es decir, censuradas, entiendo yo, agrego esa palabra. Frente a una gestión que, como decía, nuevamente le cito a Alfredo Boxia, me decía, lejos de ser una gestión de izquierda, que promueve un pensamiento radical, sino una gestión donde te permite acceder a toda la gama de conocimiento científico de todas las líneas posibles. Es decir, si yo opto, si yo le destituyo a esta persona que tiene un pensamiento democrático, que tiene un pensamiento abierto, y coloco en su reemplazo a una persona que tiene un pensamiento sesgado, que tiene un pensamiento de persecución, que raya el fascismo, es decir, perseguir a aquel que es diferente. Ustedes saben bien que Claro. nosotros ya Pero hemos pasado es duro por... lo que decís. ¿Mm? Es duro lo que decís. Pero ojo, Pedro, es duro lo que está Aún pasando así, en también la no Universidad respondimos lo que Católica. preguntó Pedro, que Claro. el derecho tiene la empresa, UCA, Mire, de elegir o no su empleado. ¿verdad? yo creo que nosotros lo que tenemos que colocarnos a discutir es si nosotros queremos realmente, queremos este tipo de ejemplo para nuestra sociedad. La Universidad Católica y Filosofía ya ha sufrido esto. En la época de la dictadura, el censor Ramón Aquino entraba con su garrotero a patotear asambleas estudiantes, a perseguir, a marcar docentes supuestamente comunistas, solamente por estar en contra del régimen.
no es muy distinto lo que está pasando hoy en día. Eso está haciendo la encargada de despacho. No, Porque es bastante es grave. una cuestión académica. Una Pero cosa que sea por eso te metáfora, digo otra que es cosa muy que sea duro real. lo que estás comparando como si también estuviera en la dictadura. Ahora, pucha, Exacto. ya estaría la caballería dentro repartiendo palo. Y la Caperucita. Así. Yo sé que no están queriendo conversar, eso es cierto, ¿no? Pero ¿y qué bueno, no, ahora vamos a una pausa, ¿no? Tenemos que hacer- Bueno, bien, Pedro, después ¿no? en todo caso. Está- Me frené ahí porque... Yo le digo que no suele pasar, ¿eh? Esto de Pedro, el autodominio no suele pasar. Bueno, vamos a hacer... ¿eh? Autocontrol. El autocontrol. Estoy sorprendido, Pedro. ¿eh? Adelante, Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de barcos y rodados. Te digo, cada vez estoy más sorprendido con Pedro. Cargarle a tu vehículo combustibles de calidad y tecnología, los combustibles aditivados de barcos y rodados, que mejoran la potencia y el desempeño de tu motor, ya que están desarrollados con aditivos que limpian las impurezas y protegen la corrosión de los componentes del sistema de combustible, para que al manejar, Pedro, solo tengas que preocuparte por recorrer el camino. Perfecto. Te acompañamos en tu camino y siempre, barcos y rodados. Y si todavía no lo hicieron, vayan, acérquense a Red UTS y adquieran las entradas para las últimas funciones de Cirque du Soleil por primera vez en nuestro país. Un show que despliega realmente todo lo que puedan imaginarse. Luces, coreografía, fabuloso para toda la familia. En este caso, este evento es auspiciado, por supuesto, como todos los grandes eventos, por la RPC y Unicanal. Pausa y ya volvemos. Bueno, atención, hay J Balvin, amigos. Y Es Balvin, uno sí, de pero- los mejores artistas latinos de la actualidad, con canciones como Yo te lo dije, Sí. Ahí se llama el vamos. tema? ¿Cómo se llama el tema que bailás hasta las 6 de la mañana, Pedro? 6 AM, Pedro. Ginza, que bailamos siempre, ¿no? Toto Por de supuesto. reggaetonés ahí con... Toto te enseñó el paso, ¿verdad? Sí, claro, y que se escuchan bueno, en todo el mundo, dicen. Marca tu agenda el 12 de agosto para seguir bailando con todo el reggaetón que a vos te gusta. ¿eh? Ahora ya sabes, el 12 de agosto en el Jockey Club bailamos todos con J Balvin. Las entradas están a la venta en la red UTS. Ah, muy bien. Estamos ahí. Invitan Unicanal, RPC, Radio Disney y Radio Fama. ¿eh? Gracias, Pedro. Quiero agradecer a la gente del Lomo también por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos desde hace mucho tiempo y en aquellos momentos de alto compromiso que ustedes saben. Se viene acerca. En breve. Cerca. se viene muy Indefectiblemente. pronto. Sí. Sí, cada hombre sabe cuando llega es la hora. Soy Los tipo el dos del Che. patíbulo. Soy tipo el Che. Los dos ¿Cuál? de paso al patíbulo. Sí. En algún momento, llegando la jaula. deme la cicuta, diría alguien. ¿no? Sí. Está Dispararnos llegando allá. la jaula, Toto. ¿Cómo? Está llegando la jaula. No, ya estoy Ya practicando, está. estoy en pretemporada, sí, estoy en pretemporada. Bueno, ¿cuáles son las acciones que van a tomar a partir de ahora? ¿Por dónde ir? Yo no veo al menos un camino que nos lleve a un puerto por lo menos muy pronto, ¿verdad, Camila? Y después el profesor. Bueno, sí, nosotros hasta ahora no hemos visto intenciones tampoco para llegar a ese buen puerto al que todos queremos llegar. Decir que los estudiantes estamos totalmente interesados en que esta situación también termine, ¿verdad? No lo estamos haciendo porque nos encante, sino realmente porque no encontramos otra opción. Fueron 2 años donde fuimos silenciados también nosotros y definitivamente esta es una situación intolerable. En nuestro caso nos suelen preguntar bastante cuándo levantan la toma, ¿verdad? Y ahí la posición es bastante firme. La toma no se levanta hasta que José Antonio Galeano no entre por esa puerta a ocupar el sillón que le corresponde como decano de la universidad. Hemos recibido sí invitaciones a mesas de diálogo, sin embargo hasta ahora esa condición no se ha dado, entonces nosotros decidimos no asistir a esos lugares. Ahora bien, tenemos además nosotros 2 otras reivindicaciones que definimos en Asamblea Permanente de Estudiantes. Nosotros nos encontramos ahora en Asamblea Permanente, que son las siguientes. En primer lugar, pedimos la destitución del rector Narciso Velázquez por las cosas que yo les comentaba a ustedes anteriormente, pero sobre todo hacemos hincapié en que los estatutos de la universidad no pueden seguir dando lugar a este tipo de acciones, ¿verdad? Si es que el rector tiene la capacidad de a sola firma, unilateralmente, revocar la posición de un decano, entonces hay un problema con los estatutos que le permiten hacer eso. Nosotros entendemos incluso que esta destitución es irregular, también porque los estatutos dicen claramente que quien pone y quien saca a un decano es la conferencia episcopal, no así el rector. O
sea, son todas esas cuestiones las que hacen que hoy nosotros decidamos tomar una medida de fuerza que se está fortaleciendo con toda esta situación, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que esta lucha es justa. Sabemos que no es la más cómoda, de las medidas definitivamente. Me preguntaba fuera del aire Pedro cómo se redistribuye todo lo que tiene que suceder en la sede central. Sí, la universidad está haciendo esfuerzos por amedrentar también a los estudiantes que están tomando esta medida de fuerza, ¿verdad? Hacer mucho hincapié en la cuestión de la asistencia, nos repiten todo el tiempo cuánto es la asistencia mínima, que es lo que van a perder de que ya empiezan las clases, incluso sí, llamados 1 a 1, reuniones con presidentes de centros de estudiantes, ¿verdad? O sea, son cosas que se hacen de a poquito, pero se van haciendo para instalar miedo. Sin embargo, no está calando hondo eso. Los compañeros y compañeras de la Facultad de Filosofía están muy firmes en la postura y ahí seguiremos hasta que el decano regrese. Gracias, Camila, por venir, muy amable. José Carlos. Bien, nosotros estamos en paro académico, los docentes de la Facultad de Filosofía. El 100%, discúlpame. Las clases empiezan ahora, es decir, siempre un paro tiene un nivel de acatamiento. Nosotros creemos que vamos a tener un alto nivel de acatamiento. En este momento no podemos hablar exactamente de números, pero entendemos que hay una adhesión por lo que expliqué anteriormente. Este paro también se mantiene hasta la restitución del decano. Ese es un punto que nosotros colocamos como de primerísima importancia. También nosotros, eso es importante, no sé si Camila manejaba, pero creo que sí, nosotros, la Asamblea de Docentes, ha resuelto rechazar este intento de cambio de sede. Es decir, nosotros como Asociación de Profesores de la Facultad de Filosofía no aceptamos ese cambio de sede, por una serie de argumentos que tienen también que ver con la logística, con los lugares a donde nos están enviando, pero también, sobre todo, porque entendemos que es una medida para debilitar el paro académico. Entonces, el mensaje es claro, nosotros nos mantenemos en paro hasta la restitución de José Antonio Galeano en el decanato y tenemos mañana una convocatoria a que el Consejo de Gobierno nos responda, ¿sí? El primer punto de nuestro reclamo, que es ese, que se le restituya a José Antonio. El segundo punto es iniciar el proceso de reforma de los estatutos. Y eso lo vamos a tener que discutir con la conferencia episcopal. Gracias, José Carlos, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y saludo a la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar mañana. ¿Sí? Están mañana. Convocados los tres. Sí, los tres. Los tres Todavía. también. Nos vamos a encontrar mañana, chao. Todavía. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the end so sweet.